Era justo después de la medianoche, cuando Ramón Sosa yacía inmóvil en una tumba poco profunda, con los ojos cerrados y la respiración lenta. La tierra manchaba su piel, un agujero de bala empapado en sangre adornaba su sien. Para el ojo no entrenado, estaba muerto. Pero esto no era una escena del crimen, aún no. A solo unas millas de distancia, su esposa, María Lulú Sosa, sonreía. Ella creía que el sicario había cumplido con su trabajo, que su esposo se había ido para siempre, y que finalmente se quedaría con todo. Ella no tenía idea de que el hombre a quien había ordenado matar todavía estaba vivo, y que él la estaba observando a través de la vigilancia policial, mientras ella admiraba una foto de su cadáver falso. Se inclinó, inspeccionó la imagen y susurró las palabras que los investigadores nunca olvidarían. Bien, lo merecía. Esto no fue un thriller de Hollywood, fue Montgomery, Texas, 2015. Y lo que comenzó como un matrimonio en crisis, terminó en una traición escalofriante, un asesinato simulado, y una mujer dispuesta a cambiar 22,000 y una camioneta por la vida de su esposo. Pero, ¿cómo terminó un exboxeador, mentor de jóvenes y esposo devoto cavando su propia tumba, solo para atrapar a la mujer en la que una vez confió más? Suscríbete para descubrir la oscura verdad detrás de las traiciones más impactantes. Montgomery, Texas, un tranquilo suburbio justo al norte de Houston, calles anchas, céspedes ordenados y el tipo de vecindarios donde la gente asiente cortésmente en las señales de alto. No es el lugar que esperarías para encontrar un complot de asesinato, mucho menos uno que involucre a una pareja amorosa que desde afuera parecía tenerlo todo. Ramón Sosa era el tipo de hombre que dejaba una impresión, un exboxeador profesional con una ética de trabajo implacable y un corazón para ayudar a los niños. Había convertido su reputación en el ring en una misión más allá de él. Su gimnasio era más que un negocio, era un salvavidas para los jóvenes en riesgo, un lugar donde se enseñaba disciplina y propósito, un golpe a la vez. En 2010 se casó con María Lulú Sosa. Ella era inteligente, segura y ambiciosa, una inmigrante mexicana que había encontrado oportunidades en Estados Unidos. Rápidamente asumió un papel clave en las operaciones del gimnasio. Para muchos, parecían una pareja poderosa, equilibrando negocios, familia y ambición. Juntos, construyeron algo que creían que duraría, pero con el tiempo, comenzaron a formarse grietas. Para 2014, las tensiones habían comenzado a hervir. Los amigos notaron que el tono de Lulú cambiaba. Ella se quejaba con frecuencia, acusaba a Ramón de ser controlador, de esconder dinero. Al mismo tiempo, empezó a presionar para tener más control sobre sus bienes compartidos. Lo que una vez fue un sueño conjunto, empezó a parecer una negociación empresarial. Ramón intentó salvar la relación, ignoró las señales de advertencia, la defendió cuando otros expresaron preocupaciones. Solo está estresada, solía decir. Él no sabía que, detrás de las discusiones y las disputas financieras, ya se estaba formando un plan más oscuro. Lulú no solo buscaba un divorcio, quería todo: el gimnasio, la casa, el dinero del seguro, y estaba dispuesta a quitar una vida para conseguirlo. Aún estaban meses lejos de la operación encubierta que la expondría. Ramón no tenía idea de que su propia tumba estaba siendo planeada, no en teoría, sino en un detalle escalofriante y calculado. Y la traición no fue solo emocional, fue sistemática. Lulú comenzó a difundir rumores dañinos, que Ramón era abusivo, que bebía demasiado, que robaba de su propia organización sin fines de lucro. Para los externos, ella estaba preparando el terreno para una ruptura limpia. Para los internos, estaba creando una sombra de duda alrededor del hombre a quien una vez afirmó amar, pero nada podría prepararlo a él, ni a las fuerzas del orden, para lo que sucedería después. Comenzó con un susurro. A principios de 2015, María Lulú Sosa se acercó a un hombre que creía podía ayudarla a hacer desaparecer un problema. Ese hombre era Mondo, un ex estudiante de boxeo de Ramón, una figura astuta con conexiones y una reputación. Para Lulú, parecía alguien que podía encontrar a un asesino, alguien que no haría muchas preguntas. Ella le dijo que Ramón era abusivo, que había arruinado su vida, y que ella quería que él se fuera. Al principio, Mondo pensó que era una broma de mal gusto, pero la forma en que Lulú habló, con una frialdad y una certeza ensayada, lo convenció de lo contrario.
Cuando ella ofreció $2,000 por adelantado para que sucediera, se dio cuenta de que ella hablaba en serio. En lugar de seguir adelante, Mondo fue a la policía. Las fuerzas del orden sabían que probar la intención en un caso de asesinato por encargo era notoriamente difícil. Necesitarían pruebas irrefutables, audio, video, dinero cambiando de manos, y necesitarían la ayuda de Ramón. Lo que siguió fue una de las operaciones encubiertas más audaces en la historia de Texas. Ramón aceptó fingir su propia muerte. Con la ayuda del FBI y las autoridades locales, elaboraron un plan. Un sicario, interpretado por un oficial encubierto, se encontraría con Lulu. Ella discutiría los detalles, elegiría un plazo, fijaría el precio, y una vez que ella entregara el pago, el equipo haría que pareciera que el trabajo estaba hecho. Incluso eligieron un lugar para el asesinato, un tramo remoto de tierra, donde nadie vería las cámaras. El día del asesinato simulado, Ramón llevaba maquillaje y prótesis, bolsas de sangre, residuos de disparo, suciedad manchando su ropa. Parecía un hombre que había sido ejecutado y arrojado. Lo fotografiaron en un pozo, una tumba que él mismo ayudó a cavar. Estas imágenes, espeluznantes y convincentes, fueron luego mostradas a Lulu por el falso sicario. Su reacción fue escalofriante. No se estremeció, no lloró, sonrió, y luego pagó $22,000 en efectivo y las llaves de una camioneta pick-up. El detalle final. Ella insistió en que el sicario usara un arma. «Hazlo rápido», dijo. Con eso, los investigadores tenían lo que necesitaban. La arrestaron el mismo día, pero la historia estaba lejos de terminar. El arresto revelaría capas más profundas de engaño, motivos ocultos, y una mujer que, incluso después de ser grabada en video, insistió en que era inocente. La investigación comenzó en silencio, con Mondo entrando en una estación de policía, llevando el peso de una confesión escalofriante. Les dijo lo que Lulu había dicho, que ella quería que su esposo muriera, que le había ofrecido dinero, y que creía que nadie sospecharía de ella. Los oficiales escucharon, tomaron notas, pero lo que más importaba era la prueba. Sin ella, sus palabras podrían desaparecer en rumores, así que tomaron una decisión. Montarían una trampa, una que no dejara lugar a dudas. El primer paso fue la vigilancia. Mondo, que ahora coopera con las autoridades, aceptó reunirse nuevamente con Lulu, esta vez equipado con un micrófono oculto. El objetivo era simple, hacer que ella lo dijera, en una grabación, con sus propias palabras. Ella no dudó. Ella presentó una línea de tiempo, explicó sus frustraciones, describió cómo no quería que un divorcio se prolongara en los tribunales, cómo temía perderlo todo. Luego lo dijo: «Quiero que se vaya antes del 22 de febrero». El audio era claro, su tono calmado, calculador. No había ambigüedad. Hasta ahora, la policía no tenía pistas, ni motivo, ni sospechoso. Sin embargo, el pueblo no dormía tranquilo. Con esa grabación en mano, los investigadores intensificaron la operación. Se presentó un oficial encubierto, fingiendo ser un sicario. Él organizó una reunión con Lulu en un estacionamiento. Ella subió a su coche sin dudar. Lo que siguió fue condenatorio. Ella describió la rutina de Ramón, cuando salía del gimnasio, dónde estacionaba, qué calles tomaba. Insistió en que el trabajo se hiciera rápidamente y ofreció el pago, $22,000 en efectivo. Además, una camioneta pick-up. Cada palabra fue grabada. Incluso entregó una foto de Ramón y describió la ropa que solía usar. Un detalle escalofriante. Pidió que lo dispararan en la cabeza, solo para estar segura. Aún así, los investigadores necesitaban más. No podían arriesgarse a un juicio nulo. Así que elaboraron la última pieza de la trampa, una confirmación visual. Ramón, con la ayuda de las fuerzas del orden, simuló su propio asesinato. En una zona boscosa remota, bajo la guía de agentes del FBI y maquilladores, yacía en una tumba poco profunda. La sangre falsa brotaba de una herida simulada por un disparo. Su cuerpo estaba posado para parecer sin vida. Era una vista inquietante, incluso sabiendo que era una escena preparada. La foto, una vez revelada, fue entregada a Lulu por el falso sicario. Su reacción fue inmediata y acusatoria. «Bien», dijo ella, «ahora puedo seguir adelante, sin lágrimas, sin arrepentimientos, solo alivio». El intercambio final, el dinero, las llaves del camión, la aprobación de la foto,
Fue capturado en múltiples ángulos de las cámaras de vigilancia. En ese momento no había vuelta atrás. La policía actuó rápidamente. Lulú fue arrestada en una operación encubierta que se desarrolló con una calma inquietante mientras le colocaban las esposas. No mostró pánico ni enojo. Simplemente preguntó, ¿ya está? La respuesta fue sí, pero no de la manera en que ella pensaba. Hasta ahora, la policía tenía una confesión, grabaciones de vigilancia y pruebas visuales de la trama, pero la defensa de Lulú pronto revelaría cuán profundas eran sus manipulaciones. En custodia, cambió su versión. Afirmó que estaba bromeando. Dijo que estaba emocional, que solo quería que Ramón fuera golpeado, no asesinado. Señaló su historia como víctima. Afirmó que él era abusivo, que bebía, que la amenazaba. Pero la evidencia habló más fuerte. La tenían encinta diciendo el precio, el arma, la línea de tiempo. La tenían celebrando su supuesta muerte. La tenían entregando el pago. Luego llegaron las entrevistas. Ramón, desconsolado pero sereno, les contó a los investigadores todo. Cómo se desmoronó su matrimonio, cómo ignoró las señales de advertencia, cómo confió en ella, incluso cuando otros le advirtieron que no lo hiciera. Mondo, aclamado como un héroe, describió el momento en que se dio cuenta de que Lulú estaba en serio. No podía dejar que sucediera. Dijo, no a él, no así. Los investigadores revisaron la historia de Lulú, sus falsas acusaciones de abuso, las acusaciones de malversación en la organización sin fines de lucro de Ramón, la campaña de difamación, que parecía diseñada para erosionar su credibilidad justo antes de que ella intentara matarlo. Incluso su motivo se volvió más claro. Ella quería el control total de sus bienes, el gimnasio, las finanzas, la indemnización del seguro, y lo quería sin la pelea legal de un divorcio. A un 50% de la investigación, la verdad era innegable. Esto no era un momento de ira, era un plan de ejecución premeditado. A pesar de toda la evidencia, Lulú mantenía su inocencia. Afirmó que fue una trampa. Insistió en que fueron la policía quienes impulsaron la idea, no ella. El tribunal no se lo creyó. En 2016, fue condenada a 20 años de prisión por solicitación de asesinato. Pero lo que nadie esperaba, sobre todo Ramón, es que solo cumpliría 7. En 2023, fue liberada temprano por buen comportamiento, y de repente, el hombre, que fingió su propia muerte para sobrevivir, tuvo que mirar sobre su hombro una vez más. Para la mayoría, una condena de prisión significa cierre, justicia, servida fría. Pero para Ramón Sosa, la verdadera conmoción no llegó con la traición, no con la tumba, ni siquiera con la herida de bala fingida en su cabeza, sino 7 años después, cuando la mujer que intentó matarlo quedó en libertad. María Lulú Sosa fue liberada en 2023. A pesar de haber sido condenada a 20 años, solo cumplió una fracción de ese tiempo. 7 años por planear y pagar por un asesinato. 7 años por sonreír en una foto de un hombre que ella creía muerto. El público quedó atónito. Ramón estaba aterrorizado. Ella ha salido, le dijo a un entrevistador, y no sé de qué es capaz ahora. Para entonces, Ramón había reconstruido su vida, se había vuelto a casar, se había mudado. Escribió una memoria titulada Caminé sobre mi propia tumba, una reflexión inquietante de traición, supervivencia y la experiencia surrealista de ver tu propio cadáver a través de los ojos de tu asesino. Pero la liberación de Lulú volvió a abrir heridas, desencadenó la indignación, secciones de comentarios, programas de entrevistas, medios de noticias. Todos hicieron la misma pregunta: ¿cómo pudo una mujer tan claramente culpable caminar libre después de solo 7 años? Y luego llegó el giro que nadie esperaba. En sus documentos de libertad condicional, Lulú mantuvo su afirmación de que nunca tuvo la intención de matar a Ramón, que las grabaciones eran engañosas, que fue coaccionada. El sistema, argumentaba, la había tendido una trampa, no lo salvó a él. Los registros públicos mostraron que no solo había sido liberada temprano, sino que también vivía con una nueva identidad en un condado vecino. Su ubicación fue reservada por razones de seguridad. La mujer que una vez planeó un asesinato había desaparecido y había vuelto a la vida civil. Este giro lo cambió todo. Comenta abajo. ¿Quién crees que lo hizo? El arresto fue limpio. La confesión estaba grabada. La evidencia era abrumadora.
Pero la justicia, como llegaría a aprender Ramón Sosa, no siempre se siente como justicia. Cuando María Lulú Sosa se presentó ante el tribunal en 2016, llevaba un blazer y una expresión ensayada. Habló con calma, afirmó que había sido malinterpretada, que nunca tuvo la intención de llevarlo a cabo, que era solo palabras. Pero el jurado ya había escuchado las grabaciones, visto las fotos, presenciado su tono calculador al ordenar la muerte de su esposo como una transacción comercial. El veredicto llegó rápidamente. Culpable de solicitación de asesinato capital. Sentencia: 20 años de prisión. Ramón se sentó en la sala del tribunal, en silencio, rodeado de amigos y familiares. No sonrió cuando le leyeron el veredicto. No lloró. Simplemente miró hacia adelante, como si intentara procesar que la mujer que una vez dormía a su lado había planeado su ejecución. Por un tiempo, hubo paz. Se mudó a una ciudad nueva. Reabrió un gimnasio más pequeño. Se centró en su trabajo sin fines de lucro. Las pesadillas disminuyeron, lentamente, pero nunca desaparecieron. Y luego, 7 años después, llegó la llamada. Lulú estaba siendo lanzada. La explicación era sencilla en papel. Buen comportamiento, pero nada de ello parecía sencillo. Para Ramón, parecía como si el reloj se hubiera reiniciado. El miedo regresó, la paranoia. Instaló nuevos sistemas de seguridad. Revisó las cerraduras 2 veces, se mudó de nuevo. Y aún así, ella nunca se había disculpado, ni una vez. No hubo carta, no hubo llamada telefónica, no hubo señal de remordimiento. Lo que quedó fue un rastro de papel, fotos de un cadáver falso, grabaciones de un trato escalofriante y una tumba simulada que estuvo muy cerca de ser real. Hoy, Lulú camina libre, su paradero cuidadosamente protegido por el sistema que una vez ayudó a atraparla. Y Ramón, él cuenta su historia en las escuelas, a las fuerzas del orden, a los sobrevivientes. Les muestra las fotos, la tumba, el agujero de bala. Luego, les dice la verdad. Así es como se ve la supervivencia. Él nunca esperó estar vivo, nunca esperó escribir una memoria o encontrar el amor de nuevo. Pero él tampoco esperaba seguir mirando por encima del hombro. Porque incluso cuando sales de tu tumba, algunos fantasmas todavía siguen. Después de que las cámaras dejaron de grabar y las puertas del tribunal se cerraron, volvió el silencio. Para Ramón Sosa, la supervivencia tuvo un precio, uno que no se midió en dinero, sino en confianza, rutina y tranquilidad. La traición no terminó con el arresto de Lulú. Persistió en cada momento de silencio, en la forma en que revisaba su espejo retrovisor 2 veces, en la forma en que escaneaba una multitud sin darse cuenta. Sobrevivió, sí, pero ya nada se sentía seguro. Su gimnasio, que una vez fue el corazón de su comunidad, nunca se recuperó realmente. Algunos clientes regresaron, otros no. La historia era demasiado pesada, demasiado cercana. Algunos tenían miedo, otros no sabían qué decir. Pero el joven a quien Ramón una vez guió, vio otra cosa: resistencia. Comenzó a hablar en público, contando su historia, no para revivirla, sino para advertir a otros. Su mensaje fue claro: si alguien como yo, fuerte, inteligente, rodeado de gente, puede ser blanco, cualquiera puede serlo. Su autobiografía, Caminé sobre mi propia tumba, se convirtió en un salvavidas para otros que viven con engaños domésticos. Habló sobre las señales de advertencia, la erosión del amor en manipulación, la forma en que el encanto puede enmascarar el control. No glorificó la punzada, la lamentó. En cuanto a Lulú, su vida se convirtió en un enigma. Desapareció con una nueva identidad, bajo supervisión condicional, ubicación sellada. Algunos dicen que todavía culpa a Ramón, otros afirman que vive en silencio, pretendiendo que nunca ocurrió. Pero quienes siguieron el juicio recuerdan su sonrisa sobre un cadáver que no era real, pero casi lo era. Y para la comunidad de Montgomery, el caso dejó una cicatriz, un recordatorio de que el mal no siempre lleva máscara. A veces sonríe, paga en efectivo, camina libre. Ramón continúa avanzando, pero nunca olvida. En las entrevistas, su voz es firme, pero sus ojos parpadean cuando le preguntan sobre el futuro. No tengo miedo, dice él, pero estoy listo. Algunas historias terminan con justicia, otras terminan con supervivencia, pero esta termina con una pregunta. ¿Qué pasa cuando la persona que quería matarte queda en libertad? Ramón Sosa no es solo un sobreviviente, es un hombre
que miró a los ojos la traición, cavó su propia tumba y vivió para contarle al mundo cómo se ve desde 6 pies bajo tierra. Algunos dicen que se hizo justicia, otros dicen que el peligro real acaba de salir temprano. Suscríbete y mira nuestra próxima historia, una incluso más oscura que esta.